Hola, hola, chismosos empedernidos y adictos al drama del espectáculo. Qué bueno tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que este día los esté tratando de maravilla, llenándolos de energía positiva y por supuesto con una sed insaciable de salseo. Porque hoy, queridísimos míos, vamos a sumergirnos de lleno en el intrigante, el fascinante, el de a veces francamente frustrante, mundo de Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel. Esa pareja que nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor de telenovela con Lofi Sin Deer, y que desde entonces nos tiene a todos pegados a cada uno de sus movimientos como si fueran la trama de un thriller de espías. Hoy, mis valientes detectives del amor, vamos a intentar desentrañar, o al menos a tantear un poco, esos supuestos mensajes secretos que, según los rumores que inundan Internet, se estarían enviando. ¿Hay una reconciliación a la vuelta de la esquina? ¿Es todo una estrategia de marketing digna de una tesis doctoral? ¿O simplemente estamos leyendo líneas que no existen, inventando un romance donde solo hay dos personas adultas que se cruzaron en un set de grabación? Prepárense porque vamos a convertirnos en expertos en análisis semiótico. Vamos a examinar fotos con lupa, a diseccionar entrevistas hasta el último suspiro, analizar publicaciones en redes sociales como si fueran jeroglíficos egipcios, y todo lo que encontremos en el camino para intentar descifrar este código amoroso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de drama, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal, por favor. No se pierdan ni un solo vídeo cargado hasta el tope de chismes jugosos, noticias impactantes y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Y activen la campanita. No sean tímidos. Así, YouTube les mandará un mensajito cada vez que suba contenido nuevo, y estarán al tanto de todo, absolutamente todo, lo que acontece en este universo paralelo que llamamos el mundo del espectáculo. Y si les gusta lo que ven, denle un me gusta al vídeo. Ese pequeño gesto me dice que quieren más de este tipo de contenido, y me motiva a seguir buscando el salseo más jugoso para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, que empiece el festín. Como ya todos sabemos, Kerem y Ande fueron, sin lugar a dudas, la pareja del momento. Su química en pantalla era tan palpable que casi podía sentirla a través del televisor. Era un volcán en erupción, una sinfonía de miradas y sonrisas cómplices. Y para el deleite absoluto de todos sus fans, esa química incandescente traspasó la pantalla. Se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del planeta. Su relación parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno: viajes exóticos, fotos adorables que derretían el corazón, declaraciones de amor dignas de un guión de Hollywood, todo lo que uno espera de una pareja de ensueño, de esas que te hacen suspirar y cuestionarte porque tu vida amorosa no se parece ni remotamente a eso. Pero como suele suceder con muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final. La noticia de su separación sacudió los cimientos del fandom Anker, y dejó a miles, si no millones, de personas con el corazón roto y la fe en el amor eterno hecha trizas. Las razones, como es costumbre en estos casos, no quedaron del todo claras. Rumores de incompatibilidad de agendas, presiones de la fama, e incluso insinuaciones de terceras personas involucradas. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió tras las cámaras. El resto son solo especulaciones y teorías conspirativas dignas de un capítulo de Expediente X. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después copyright ese de la separación, ambos siguieron adelante con sus vidas, aparentemente enfocados en sus respectivas carreras y proyectos personales. Ande consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía, encadenando proyectos televisivos y colaboraciones con marcas de lujo. Kerem explorando nuevas facetas de su talento, invirtiendo en proyectos personales y buscando nuevos desafíos actorales. Pero de vez en cuando, como un eco persistente de un pasado que se niega a morir, aparecían ciertas señales, pequeños indicios, migajas de pan esparcidas en el bosque de Internet, que hacían que los fans volvieran a ilusionarse con una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Hablemos primero de las redes sociales, la cloaca de todos los chismes del espectáculo. Ambos son usuarios muy activos en Instagram, y es ahí donde muchos creen que se envían estos mensajes secretos. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que Ande publicó una foto en un lugar que parecía ser muy significativo para ambos, un rincón paradisíaco con vistas al mar Egeo. No mencionó nada específico en el pie de foto, simplemente un emoji de un corazón y unas palmeras. Pero, oh sorpresa,
muchos fans recordaron que habían estado juntos en ese mismo lugar durante unas vacaciones románticas hace un par de años. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Un simple recuerdo de un viaje agradable? Podría ser. ¿Un mensaje subliminal dirigido a Kerem, evocando tiempos mejores? ¿Quién sabe? Aquí la imaginación vuela. Otro ejemplo, Kerem, en un arrebato de nostalgia, compartió una historia en Instagram con una canción que, según los fans más acérrimos, era suya, la que siempre sonaba de fondo cuando estaban juntos, la que les recordaba a sus primeros besos y a sus primeras noches estrelladas. ¿Otra coincidencia fortuita? Puede ser. Pero cuando estas coincidencias se repiten una y otra vez, cuando los pequeños detalles se acumulan y forman un patrón, uno empieza a sospechar. Alguien está intentando decir algo, de eso está claro. Luego están las entrevistas, ese campo minado donde los famosos deben andar con pies de plomo para no meter la pata. Ambos han sido preguntados en varias ocasiones sobre su relación pasada y sobre el otro. Y sus respuestas, siempre son ambiguas. Lo suficientemente vagas como para no comprometerse, pero lo suficientemente sugerentes como para alimentar las esperanzas de los fans. No niegan categóricamente una posible reconciliación, pero tampoco la confirman con bombos y platillos. Utilizan frases hechas como nunca digas nunca o somos buenos amigos. Un juego peligroso de palabras, lo suficientemente ambiguo como para no descartar nada, pero lo suficientemente claro como para no dar falsas esperanzas. Un maestro del escapismo verbal, sin duda. Además, hay que tener en cuenta un factor crucial: ambos siguen trabajando en la misma industria, y en un país donde la televisión y el mundo del espectáculo son un negocio enorme. Se cruzan en eventos, comparten amigos en común, asisten a las mismas fiestas, es prácticamente inevitable que sus caminos se vuelvan a encontrar. Y cada vez que eso sucede, las redes sociales estallan en llamas con comentarios, especulaciones, memes y teorías de todo tipo. El fandom anker se convierte en un ejército de detectives digitales. Por ejemplo, hace poco fueron vistos en la misma fiesta benéfica, aunque estratégicamente, no se dejaron ver juntos en ninguna foto oficial. Sin embargo, algunos testigos presenciales afirman haberlos visto conversando animadamente en un rincón apartado, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. ¿Sería solo una conversación amistosa, un mero intercambio de cortesías? ¿O algo más? ¿Acaso estaban planeando su fuga romántica a una isla desierta? Las posibilidades son infinitas. Otro punto importante a considerar es la actitud del fandom. El fandom de Anker es inmenso, leal y, diría yo, un poco obsesivo. No pierden la esperanza de que vuelvan a estar juntos, y analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada respiro, en busca de una señal de reconciliación. Y a veces esta obsesión puede llevar a interpretaciones erróneas, a ver fantasmas donde no los hay, a transformar una simple sonrisa en una declaración de amor eterna. Pero también es cierto que los fans suelen tener una intuición especial, un sexto sentido desarrollado a base de años de seguimiento y admiración. Conocen a sus ídolos mejor que nadie y a menudo son los primeros en detectar cualquier cambio, cualquier señal, cualquier pista que pueda indicar un cambio en el horizonte. Así que no podemos descartar por completo sus teorías conspirativas. Quizás tengan razón y nosotros estemos siendo demasiado escépticos. Ahora bien, volvamos a la pregunta clave: ¿qué tipo de mensajes podrían estar enviándose? ¿Qué se esconden detrás de esas sonrisas enigmáticas y esas publicaciones aparentemente inocentes? Podrían ser mensajes de arrepentimiento, de reconciliación, de amistad, incluso de despecho. Podrían estar intentando comunicarse de una forma discreta, sin llamar demasiado la atención de los medios, preservando su intimidad en un mundo que parece obsesionado con invadirla. O simplemente podrían estar jugando con la expectación del público, alimentando el morbo y aprovechando la atención mediática para impulsar sus carreras. Todo es posible en el show business. También es posible que todo esto sea una estrategia de marketing cuidadosamente planeada. Como sabemos, las parejas famosas suelen utilizar su relación para generar publicidad, mantener el interés del público y aumentar su valor de mercado. Una posible reconciliación sería una bomba mediática de proporciones épicas, un evento que beneficiaría a ambos en términos de popularidad, contratos publicitarios y proyectos profesionales. El salseo vende, señores. Pero sinceramente, en el fondo de mi corazón chismoso, creo que hay algo más que simple marketing.
Creo que entre Kerem y Ande existe una conexión real, una chispa que va más allá de la pantalla y de las estrategias publicitarias. Su historia fue muy intensa, muy pública y muy significativa para ambos. Y es difícil olvidar algo así por completo, borrar de un plumazo los recuerdos de los besos robados y las noches de confesiones a la luz de la luna. Además, ambos son personas relativamente discretas y reservadas. No suelen hablar de su vida privada y prefieren mantener un perfil bajo. Así que es poco probable que estén utilizando su relación para generar publicidad de forma descarada. Creo que son más inteligentes que eso. En mi humilde opinión, creo que ambos están intentando superar su separación y seguir adelante con sus vidas. Pero al mismo tiempo no pueden evitar sentir cierta nostalgia y añoranza por los buenos momentos que vivieron juntos. Y es por eso que de vez en cuando se envían estas pequeñas señales, estos mensajes secretos, que solo ellos pueden entender. Es como un idioma privado, una forma de mantener viva la llama de un pasado que aún resuena en sus corazones. Ahora, la pregunta del millón: ¿habrá reconciliación? La verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero creo que es posible. Creo que hay una chispa entre ellos que aún no se ha extinguido por completo. Y si ambos están dispuestos a perdonar, a olvidar y a darle una nueva oportunidad a su amor, entonces todo es posible. El amor es un campo de batalla, sí, pero también es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Pero también es importante recordar que ambos son personas independientes, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propios objetivos. Y si deciden seguir caminos separados, también hay que respetarlo. Lo importante es que ambos sean felices y que tomen la decisión que sea mejor para ellos, independientemente de lo que digan los fans o los medios de comunicación. Y hablando de decisiones, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad en otros brazos? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas. Este es un espacio seguro para el chisme constructivo. En resumen, hemos explorado el misterioso mundo de los mensajes secretos entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Analizamos sus publicaciones en redes sociales, diseccionamos sus entrevistas y examinamos las teorías de sus fans. Concluimos que aunque no podemos saber con certeza si habrá reconciliación, existe una conexión real entre ellos y que es posible que estén enviándose señales sutiles. La pregunta es, ¿estas señales son una invitación a la reconciliación o simplemente el eco de un pasado que se resiste a desaparecer? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis lleno de drama, chismes y especulaciones. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre Kerem y Hande. Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos chismosos y que se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.